Bendiciones para todos. Como ya lo expresó el pastor, hoy estaremos dando cierre al estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Así que les pido que por favor me acompañen al capítulo 16. Estaremos en la sección final del versículo 17 hasta terminar la carta en el versículo 27. Le pido me permitan leer el texto en nombre de ustedes. Lo estaré haciendo en la Nueva Biblia de las Américas y estaremos orando. Y dice la escritura, leemos con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la escritura así: les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos, porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Timoteo, mi colaborador, los saluda. Y también Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saludo en el Señor. Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, los saluda. Erasto, el tesorero de la ciudad, los saluda. Y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amado Señor, me presento ante ti reconociendo mi humanidad, mi debilidad, mi fragilidad, Señor. Por eso te pido que seas tú, Señor, en esta mañana, guiando, Señor, mis palabras, para que no sea yo, sino tú hablando a tu pueblo. Ayúdame a ser fiel a lo que tú, Señor, inspiraste en el autor de esta carta y en el propósito, Señor, que allí está plasmado. Permíteme ser fiel a tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, si mal no recuerdo, por allá en el año 2013, empezó a circular por diferentes medios de comunicación la noticia de cómo un gran edificio de 26 pisos que se veía muy imponente desde afuera estaba empezando a sufrir fracturaciones en su estructura, empezó a inclinarse levemente y finalmente vemos cómo este edificio colapsó. Creo que todos recordamos la historia del edificio Space. Y lo curioso es que no fue un terremoto, no fue una explosión, no fue un ataque terrorista, fue algo más silencioso y destructivo lo que llevó al colapso a este edificio. El resultado de las investigaciones arrojó que sus constructores habían decidido sustituir lo esencial por lo conveniente. Y lo que desde afuera se veía tan bien, tan moderno, terminó completamente derrumbado al no tener una estructura lo suficientemente sólida y firme capaz de sostenerle. Y la historia nos muestra cómo las edificaciones más resistentes del mundo tienen una característica especial.
y aquí que hay constructores quizás me dirán si estoy equivocado, y es que sus estructuras están elaboradas en acero forjado, un material altísimamente costoso, poco rentable, pero lo suficientemente firme y capaz de sostener una estructura a lo largo del tiempo. Y una evidencia de esto que les estoy diciendo es el puente de Brooklyn en Nueva York, que lleva más de 140 años soportando el peso del tráfico de una de las ciudades más densas del mundo y sigue sostenido hasta el día de hoy. Y usted dirá, bueno, ¿por qué hablo de esto? Porque el apóstol Pablo, a lo largo de la carta a los romanos, lo que está haciendo es forjar los cimientos, esos cimientos teológicos, esa estructura que como acero forjado sostendrían con firmeza a la iglesia a través de los tiempos. Y por eso muchos teólogos consideran esta carta a los romanos como la carta magna, porque es el compendio teológico más completo y profundo que podamos encontrar respecto a las verdades fundamentales del Evangelio que Dios ha revelado. Y hoy terminamos esta serie, terminamos el estudio de esta carta, pero hay una verdad, mis hermanos. Nunca, nunca dejaremos de estudiar Romanos. Es una carta que tendremos que revisar una y otra vez a través del tiempo. Y doy gracias a Dios por todas las reflexiones preciosas, por la forma como ha bendecido mi vida y espero que también la de ustedes, por este tiempo en el cual hemos podido estar aquí sumergidos, reflexionando en todas estas verdades y estas doctrinas que el apóstol Pablo nos presenta, verdades que han sido fundamentales para la iglesia a través de los tiempos, verdades que unen y sostienen a la iglesia, verdades que espero después de todo este tiempo hayan producido en nosotros un mayor aprecio, un mayor valor, una mayor gratitud por la salvación que nos ha sido otorgada solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Cristo y su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. Y Pablo va a cerrar su carta con algunas advertencias importantes que nos permiten evidenciar las características de una iglesia que permanece firme, cuyos cimientos de acero son las verdades fundamentales del Evangelio, frente a aquellos que por intereses personales y conveniencias pretenden alterar la esencia del Evangelio, convirtiéndose estos en un peligro para la iglesia. Y por eso he titulado el mensaje en esta mañana y que en cierta medida creo que resume lo que el apóstol Pablo a lo largo de esta carta nos ha venido enseñando. Y el título es Una iglesia afirmada en el Evangelio de Jesucristo. Y hago este hincapié porque hay muchos evangelios que no son los de Cristo. Y lo he estructurado en tres puntos. Primero, una iglesia que protege la sana doctrina. Segundo, una iglesia que crece en hacer el bien y en rechazar el mal. Y tercero, una iglesia afirmada en el diseño de Dios. Así que demos inicio a nuestro estudio en esta mañana y al desarrollo de nuestro primer punto. Una iglesia que tiene cuidado y protege la sana doctrina. Pablo empieza haciendo una rogativa, dice, les ruego hermanos. ¿Y qué es lo que Pablo le está pidiendo a su audiencia, a la iglesia de Roma? Que vigilen, que cuiden. Y él va a hablar de cierto tipo de personas que llegan a la iglesia con un propósito destructivo. Y hemos visto cómo el apóstol Pablo, a lo largo de esta carta, ha presentado argumentos muy sólidos
que han derrumbado toda plataforma humana, toda justicia propia. Hemos visto cómo él ha expuesto el evangelio frente a estoicos, frente a epicúreos, frente a fariseos. Todos ellos han sido expuestos a la verdad de que solo Cristo justifica, que solo el Espíritu Santo santifica y que solo Dios elige y sostiene a los que él llama. Pablo ha hecho en esta carta una exposición magistral del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo reconoce que la iglesia de Roma, por la gracia de Dios, es una iglesia que ha mostrado fruto de crecimiento y de firmeza en el Señor. Y esto lo evidenciamos a lo largo de la carta a los romanos. Por ejemplo, en el versículo 1, en el capítulo 1, el versículo 8, él dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Luego en Romanos 15, versículo 14, él dice, en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amonestarse los unos a los otros. Y en el versículo 19 de este mismo capítulo, él dijo, porque la noticia de vuestra obediencia se ha extendido a todos, por tanto me regocijo por vosotros. Pablo glorifica a Dios por la obra que él ha hecho allí en Roma, en esta iglesia. Pero él sabe que por más madura que sea una iglesia, nunca en este escenario terrenal podrá librarse de la amenaza de las falsas doctrinas. Y por eso les hace un llamado a estar atentos y vigilantes de las verdades fundamentales del Evangelio, que son el fundamento y sustento de la iglesia. Y Pablo, en pocas palabras, lo que está haciendo es llamarlos a ser guardianes del evangelio y de la sana doctrina. Y Pablo habla de todas estas enseñanzas. Mira, dice, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos. ¿Contra qué? Contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Pablo está haciendo referencia al evangelio, ese evangelio que él recibió de Jesús, que él le transmitió a ellos y que nos ha venido exponiendo a través de toda la carta a los romanos. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, ¿tú entiendes qué es el evangelio? ¿Para ti qué es el evangelio? Espero que si has tenido la oportunidad de estar presente durante estos meses que hemos expuesto esta preciosa carta, puedas tener una mayor claridad de ello. Pero un elemento que se desprende del evangelio son las doctrinas. Eso es lo que Pablo ha venido enseñándonos capítulo a capítulo, poniendo cada base que sostiene una verdad. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes qué es sana doctrina? Yo quisiera resumirte muy brevemente una idea que te puede ayudar a tener un concepto más claro. Y hablar de sana doctrina es hablar de aquellas enseñanzas que son verdad porque provienen de Dios, que producen salud espiritual en la vida de la iglesia, que traen instrucción, guía, corrección, consuelo, ánimo, que dan crecimiento en fruto y que fortalecen a quienes las viven, que unen a la iglesia. Y Pablo, de alguna manera, contrasta esto con aquellas enseñanzas permeadas de mentiras y verdades a medias, con aquellas que nacen del corazón y pensamiento e ideas de los hombres, que enferman, que debilitan, que dividen y que destruyen.
Muchos creen que sana doctrina es creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es sana doctrina para muchos. Pablo nos permite entender que esto va mucho más profundo y debemos tener un entendimiento más amplio de lo que esto implica. Así que hablar de sana doctrina es hablar del verdadero evangelio, es hablar de las enseñanzas que Jesús mismo transmitió, vivió y modeló mientras estuvo en esta tierra. Es hablar de su obra, es hablar de su encarnación, es hablar de su muerte, es hablar de su resurrección y de su glorificación. Y es que, mis hermanos, las falsas doctrinas atentan contra estas verdades reveladas por Dios. Verdades que desde el Edén el enemigo ha buscado distorsionar. Y podemos ver que esta amenaza que Pablo está viendo aquí, de la cual está advirtiendo a la iglesia de Roma, es una amenaza que ha estado presente desde el principio de los tiempos. Como les dije, no solamente estuvo allí en Edén, donde vemos al primer falso maestro distorsionando las verdades del Evangelio, sino que los profetas, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 23, versículo 16, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Jesús mismo advirtió en diferentes momentos de esta amenaza. En Mateo 7:15 dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O en Mateo 24:11 cuando dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O en Mateo 24, donde dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto es lo que Pablo está advirtiendo a la iglesia de Roma. Gloria a Dios porque hasta ese momento han caminado bien. Gloria a Dios porque hasta ese momento, por la gracia del Señor, han hecho bien las cosas, pero no se pueden confiar. Y Pablo vivió muy consciente de esta realidad. Él conocía los peligros que podía traer para la iglesia este tipo de personas. Y por eso él advierte ampliamente a través de sus escritos a las iglesias. Y podemos ver cómo él le escribe esta misma advertencia en diferentes momentos a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Colosas, a sus servidores, a Tito, a Timoteo, y no solo Pablo, aún Pedro también. Y podemos ver a lo largo de toda la escritura cómo una y otra vez se le advierte a la iglesia de esta amenaza, que es una amenaza que la iglesia tiene desde su propio interior. Porque estos hombres se camuflan, parecen, pero no son. Como dice otro texto, estaban con nosotros, caminaron con nosotros, pero no eran de nosotros. Y Pablo, para ayudar a su audiencia a identificar a estos personajes que vienen a causarle daño a la iglesia, resalta algunas características que pueden servir como alerta. Él va a presentarlo como una anatomía espiritual de estas personas. Y lo primero que él va a decir es que estas personas causan divisiones, causan disensiones, causan tropiezo porque ponen en duda las verdades que otros han creído. Están en contra de las verdades del Evangelio. Ellos se levantan en contra del diseño establecido por Dios. Ellos tienen un modus operandi que no es diferente al
usado por Satanás en el Edén. Y si nos remontamos a Génesis, podemos ver qué fue lo que hizo Satanás allí en el Edén. Él cuestionó la palabra de Dios, él distorsionó lo que Dios dijo, él negó que hubieran consecuencias por esas acciones, él difamó el carácter de Dios y finalmente logró su objetivo, causar una división entre la criatura y su creador. Y a lo largo de la historia de redención podemos ver que uno de los mayores ataques del enemigo se ha enfocado en atacar la doctrina de la justificación solo por fe y solo por Cristo. Y lo ha hecho llevando a los hombres a creer que ellos pueden ser partícipes de su salvación, a llevarlos a creer que ellos pueden hacer algo para obtener este beneficio, haciendo que ellos desconozcan la única obra acepta por el Padre, que es la obra de Cristo. Y el enemigo sabe que el Evangelio tiene el poder para salvar y poder para santificar a los creyentes. Por eso, él hará todo lo que esté a su alcance, todo lo que esté de su parte para cambiar, para mezclar, para diluir, distorsionar la verdad, destruyendo a los oyentes con mentiras, generando distracción en ellos. Porque es que estos falsos maestros presentan un evangelio diferente al que Pablo ha expuesto en esta carta. Ellos hablan de un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, que no es el Jesús de las Escrituras. Y por eso Pablo dice en otra ocasión a la iglesia de Gálatas que si aún nosotros, o sea, si ellos mismos, si Pablo mismo, él se está exponiendo a que lo evalúen, él se está exponiendo a que evalúen lo que él predica, lo que él les enseña. Y aún dice, aún si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a la iglesia, que sean cuidadosos, que sean analíticos con cada mensaje que escuchan, que lo expongan al escrutinio de la escritura, del contexto bíblico, porque eso es lo que los va a guardar y proteger sus propias vidas y va a salvaguardar la iglesia. Y son tantas, pero tantas, y todos los días salen nuevas distorsiones existentes en nuestros días. Ya hay cosas que uno no alcanza ni a imaginarse lo absurdo de lo que uno puede escuchar y ver. Y no nos alcanzaría el tiempo para ponernos a estudiar cada una de estas mentiras, para ponernos a estudiar cada una de estas falsas enseñanzas. Y no es necesario. Es como si usted necesitara conocer todos los estilos, tipos, colores, papeles, tintas en los que los billetes falsos están elaborados. No habría cuándo terminar. Lo que sí necesitamos conocer es el billete verdadero. Y cuando nosotros conocemos claramente el billete verdadero, podemos fácilmente identificar cuál es el falso o no. Y Pablo dice algo muy importante en Efesios 4:14. Él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Pablo está llamando a la iglesia a vigilar, a evaluar y a actuar.
Y esto hace responsable a la iglesia en crecer en el conocimiento de Dios. Eso implica crecer en el conocimiento de las doctrinas bíblicas que nos han sido reveladas, porque éstas nos unirán y nos mantendrán protegidos del error y del engaño del que Pablo nos está advirtiendo. Y al mismo tiempo van a marcar una línea divisoria entre el verdadero evangelio y el falso evangelio. Y el llamado de Pablo es muy claro: tomar distancia de aquellos que distorsionan con engaños la verdad. Y Pablo va a presentar un contraste entre dos tipos de divisiones. Cuando la gente escucha la palabra división se asusta, pero es que hay una división que destruye y hay otra división, o utilicemos el término separación, que protege, que cuida, que salvaguarda. Y eso es lo que está diciendo Pablo: apártense de aquellos que son contrarios a la verdad. Y muchos dicen que las doctrinas dividen, pero la verdadera unidad se logra cuando estamos de acuerdo en esas doctrinas fundamentales. Y claro que estas nos dividen de aquellos que las distorsionan y usan para su propio beneficio. Y Pablo va a seguir argumentando las razones por las cuales ellos deben tomar distancia de estos personajes. Y eso tiene que ver con las intenciones de su corazón. Si usted mira el versículo 18, es notable que estos personajes sirven, pero no le sirven a Cristo, no le sirven a la iglesia, se sirven a sí mismos y se están sirviendo ellos del evangelio. Porque lo único que ellos quieren es satisfacer sus propios deseos, satisfacer sus apetitos. Y recordemos algo, y es que la filosofía estoica, que era una de las filosofías que el apóstol Pablo ha venido argumentando a través de toda esta carta, promovía la satisfacción, promovía el placer. Y ahora lo que Pablo está mostrando a su audiencia es que hay hombres que usan el ministerio religioso para satisfacer diversos tipos de apetito. Llámese poder, llámese dinero, llámese fama u otros tantos. Y así como los filósofos estoicos, paganos, buscaban la satisfacción física, estos personajes usan el mismo método para satisfacerse a sí mismos. Y hay algo que los caracteriza, y es que ellos usan palabras refinadas, muy pulidas, cuidadosamente seleccionadas, para producir el máximo placer auditivo en su audiencia, con el mínimo deseo de generar confrontación en ellos. Y tristemente, los estoicos no solamente estuvieron presentes en la iglesia de Roma, sino que también pueden estar presentes en la iglesia de nuestro tiempo, solo que quizás no lo saben. Aquellos que, por ejemplo, después de un servicio se levantan y dicen: a mí no me gustó la alabanza, a mí no me gustó la predicación, a mí no me gustaron las oraciones, a mí no me gustó esto o aquello, como si todo esto fuera dispuesto para su placer y su deleite, olvidando quién es el centro y el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Así que esta filosofía no solamente estaba presente en la iglesia de Roma, esta filosofía puede estar presente en nuestras iglesias hoy, y por eso necesitamos estas verdades fundamentales del evangelio que nos van a guardar a nosotros mismos del engaño. Porque quizás tú te puedes creer cristiano y eres más estoico que cristiano. Por eso podemos ver muchas personas engañadas en la iglesia porque llevan 20, 30 años congregándose y no han nacido de nuevo y no entienden qué es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio, porque no entienden las doctrinas fundamentales.
Y eso es lo que Pablo está apuntando. Como iglesia necesitamos crecer en el conocimiento de estas verdades esenciales. Estos hombres utilizan palabras lisonjeras y esta lisonjería de la que él habla es una falsificación del amor, porque el amor genuino dice la verdad, aunque esta duela. Mientras que esta lisonjería de la que Pablo está hablando, esta adulación, estos halagos, o hay muchos otros términos para la misma palabra, dice lo que la gente quiere escuchar, lo que el oyente quiere oír, aunque eso lo destruya, aunque eso lo lleve a la perdición. Estos hombres adulan, halagan, validan lo que la gente quiera creer. ¿Tú te crees perro? ¿Eso está bien? ¿Tú eres lo que tú creas que eres y lo validan? Suavizan las demandas y las exigencias del evangelio. Por eso no predican de pecado, por eso no hablan de santidad. Estas lisonjas son una distorsión de la gracia, lo que algunos teólogos llaman una gracia barata, una gracia sin cruz, una gracia sin perdón, una gracia sin arrepentimiento, una gracia sin discipulado, una gracia sin rendición de cuentas, una gracia sin iglesia, una gracia sin Cristo. Así que este llamado, perdón, que Pablo está haciendo a la iglesia, les demanda una gran responsabilidad y una mayor intencionalidad con respecto al estudio de las escrituras, con respecto al crecimiento en la comprensión de las doctrinas. Ellos tenían que ser más analíticos, más reflexivos, evaluar cada enseñanza a la luz de lo que ha sido revelado, porque solamente de esta manera ellos podrían ser guardados del engaño y convertirse en verdaderos protectores del verdadero evangelio y de la sana doctrina. Y es que, mis hermanos, no basta con que creamos que la Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos saber con claridad qué es lo que ella enseña y qué es lo que nosotros creemos de lo que ella nos está enseñando. Y estas convicciones son las paredes teológicas o doctrinales que todo creyente debe construir para protegerse de las falsas doctrinas. Por eso nuestras iglesias son confesionales. Es decir, tenemos confesiones de fe que reúnen las doctrinas fundamentales que a través de toda la historia, la iglesia, los creyentes han abrazado, creído y vivido y han discutido ampliamente. Y son las columnas que sostienen el evangelio que predicamos. Y con esto avanzamos entonces a nuestro segundo punto. Una iglesia que es afirmada en el evangelio de Jesucristo es una iglesia que crece en el hacer el bien y en rechazar el mal. Pablo, en el versículo 19, dice, porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Pablo celebra la obediencia de ellos, porque él sabe que la obediencia es la mayor evidencia de la obra transformadora, regeneradora, justificadora, santificadora del evangelio en los creyentes. Ahora, Pablo le hace a su audiencia un segundo llamado y es hacer sabios para lo bueno. Es decir, los invita a hacerse expertos en el bien, expertos en conocer lo bueno, expertos en conocer el billete verdadero, porque así, cuando venga el falso, lo van a poder identificar fácilmente. Para Pablo, hacer el bien no es otra cosa diferente que hacer la voluntad de Dios, voluntad que Dios ha revelado a través de su palabra. Voluntad que por el poder del Espíritu Santo es aplicada en el corazón de los creyentes y por eso ellos
debían llegar a conocer el evangelio verdadero de una manera tan profunda que cualquier cosa que resultara inmediatamente extraña los llevará de inmediato a evaluar, a analizar, a reflexionar. Pablo no dice sean sabios. Eso es algo que se alcanza por medio de un crecimiento permanente. El ser sabio, el poder alcanzar la sabiduría, solo se puede lograr de una manera, y es yendo a la fuente de toda sabiduría. Ellos necesitaban conocer a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, porque solamente a través de él podrían adquirir esa sabiduría. Y eso es algo que se obtiene a través de un crecimiento permanente. Siempre hay más de Dios que conocer y también siempre hay más bien que aprender a hacer. Y esta sabiduría hace parte del proceso de santificación progresivo que Dios aplica en cada creyente en la medida que le conocemos por medio de una relación personal, por medio de una comunión y de intimidad con Él. Y Pablo conoce los peligros que la iglesia puede enfrentar, porque es que la pureza de la devoción a Cristo, es decir, su corazón y el anhelo de Pablo y lo que él está expresando en sus rogativas, es que él desea que el corazón de la iglesia sea completamente ocupado por Cristo. Y si está completamente ocupado por Cristo, entonces no va a ser ocupado por otras cosas, por otros pensamientos, por otras ideas. Y entonces es en este sentido que el apóstol les llama a ser inocentes para lo malo. En Filipenses 4:8, él dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente que está ocupada con estas cosas no tiene espacio para familiarizarse con lo malo. Pablo quiere y anhela y desea que ellos estén llenos de Cristo y de su propio evangelio. Yo quiero preguntarte, chicos que están aquí en esta mañana, ¿de qué están llenas sus mentes? ¿Qué es a qué estás exponiendo tu mente? ¿A qué estás exponiendo tus ojos? ¿A qué estás exponiendo tus oídos cada día? ¿Al evangelio o a las filosofías falsas, perversas que este sistema nos está presentando día tras día? Y eso es lo que Romanos, allá en el capítulo 12, nos dice. No os conforméis a este siglo, muchachos. ¿Se están conformando a Cristo o se están conformando a este sistema? Pero no solamente los chicos, grandes también. En tus ratos libres, ¿de qué estás llenando tu mente y tu corazón? ¿De la palabra de Dios? Y en esto de hacernos sabios para lo bueno, inocentes para lo malo, debemos entender que no necesitamos conocer el mal, no necesitamos conocer el error para llegar a ser más maduros. Ojalá, ojalá los que ya pasamos por ahí nunca lo hubiéramos conocido, y chicos que aún no han sido tan expuestos como muchos de nosotros, ojalá nunca lo conozcan. Sabemos, y quizás quienes venimos de diferentes contextos, que hay quienes cuentan testimonios impactantes de su conversión y hacen alarde de haber conocido el mal, de haber sido un sicario, de haber sido un asesino, de haber sido un violador, de haber sido tantas cosas, un drogadicto, adúltero, alcohólico. Y gloria a Dios si esa obra es genuina. Gloria a Dios por las cosas que el Señor ha hecho. Pero lo que Pablo plantea es que es mejor, es mucho mejor no tener ningún tipo de familiaridad con el mal. Es mejor no haberlo conocido.
jóvenes, niños que están aquí en esta mañana, no quieran tener un testimonio impactante que contar de su conversión. Muchos hermanos se sienten porque dicen, es que yo no tengo nada impactante que decir con respecto a mi conversión. ¿Qué más impactante que todo lo que Cristo, por su obra, por su gracia y misericordia, te ha librado de vivir? De todas las contaminaciones que Él ha librado tu mente, que algunos no fuimos librados y luchamos con eso constantemente. Gloria a Dios por eso, que no conociste el mal como otros quizás sí lo conocimos. Y por eso dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que probó todos los males, bienaventurado el que fue el más pecador del mundo. No, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de escarnecedores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado aquel que fue inocente para lo malo. Muchos se extravían de la doctrina porque empiezan a prestar sus oídos a mensajes que les parecen muy atractivos, muy novedosos. Muchos lisonjean diciendo, es que yo traigo una revelación que nadie tiene, y si no nadie la tiene es porque nunca ha sido revelada, es una mentira. Muchos desechan el evangelio verdadero por ir detrás de mensajes más sofisticados, más académicos, más intelectuales, que impresionen. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto, recordémoslo. Y terminó a muchos desviando de la verdad. Pablo predica a Cristo y a este resucitado, mientras que estos hombres predican lo que la gente tiene comezón de oír. Ser sabio para lo bueno implica someter nuestras vidas a las directrices del Evangelio. Implica que nosotros ajustemos nuestra vida al Evangelio. Y esto contrasta con lo que hacen los falsos maestros, porque los falsos maestros buscan torcer la escritura, torcer las enseñanzas para que éstas sean las que se ajusten a su estilo de vida. Estos falsos maestros no vivían para servirle a Dios, no vivían para servirle a la iglesia, no vivían para servirle al evangelio, sino que pusieron el evangelio a su propio servicio. Y en medio de la realidad de la amenaza de la cual Pablo está advirtiendo a la iglesia, hay un consuelo, hay una esperanza, hay una voz de ánimo. Quiero que miremos el versículo 20. Pablo sabe que esta lucha es real, que esta es una lucha frontal a muerte por defender la verdad. Y la historia nos muestra cuánto le ha costado a muchos creyentes defender el evangelio, aun con sus propias vidas. Pero Pablo en pocas palabras les va a decir, tranquilos. Mira versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Él les está diciendo, es cierto, hay una batalla, esta decisión y determinación de defender la verdad a capa y espada va a traer consecuencias, pero tranquilos, Dios ya ganó esa batalla. Solo caminen en la victoria que Él ya logró para ustedes. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y defender la verdad tan fehacientemente, separarse de aquellos que amenazan al evangelio y a la sana doctrina, puede traernos muchos conflictos. Y vemos conflictos que ha traído a través de la historia. Y por eso Pablo le recuerda quién es el único que puede traer paz verdadera a sus vidas.
y los lleva a entender lo que implica experimentar verdadera paz. Y la verdadera paz no es ausencia de conflicto. La verdadera paz es que en medio del conflicto yo puedo experimentar gozo, puedo experimentar deleite en la obra de Cristo a mi favor. Y es que la victoria no depende de cuán inteligentes seamos nosotros para detectar el error, sino de cuán poderoso es el Dios que pelea por nosotros. Y cuán esperanzador es esta verdad en tiempos de tanto conflicto. Necesitamos nosotros hoy también recordar esta promesa de que el Dios de paz un día se encargará de que la paz reine plenamente y entonces ahí sí experimentaremos la paz total, no como esas paz total que muchos prometen, pero no tienen capacidad de otorgarla. Y esto será cuando Cristo aplaste la cabeza de la serpiente, como nos lo dice Génesis 3:15. Y Pablo quiere hacer a la iglesia consciente de una verdad. Satanás es un ser real. Él es un ángel de maldad que aborrece a Dios y a todos los suyos, que aborrece su verdad. Y no podemos desconocer esto, no podemos desconocer las artimañas del enemigo. Por eso Pablo les está advirtiendo cómo es que él opera. Por eso les está presentando una anatomía espiritual de cómo se ve o luce la vida de estas personas. Así como hemos visto cómo luce la vida de un verdadero creyente, él también les está mostrando cómo luce la vida de estos falsos creyentes. Pero por encima de esta realidad hay una verdad más grande, y es que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Ya el acusador no tiene poder sobre nosotros, porque lo único que él tenía como arma en contra de nosotros era el pecado. Y para quienes hemos rendido nuestras vidas a Cristo y entendido que es solo por gracia, solo por fe, solo por Él, hoy tenemos un defensor a nuestro favor, gracias a cuya obra podemos experimentar paz con Dios, que es lo que más le puede robar o le debería robar la paz a una persona. Porque es que la escritura nos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El peor enemigo que tú puedas tener es experimentar la ira de Dios mismo. Y de eso es que hemos sido librados. Cristo nos libró de la ira del Padre. Y si alguien está aquí en esta mañana y no tiene una relación con Cristo, yo te invito a responder y oro para que Él te pueda dar la capacidad, el don de la fe, el don del arrepentimiento para que puedas venir a Él en esta mañana, para que tú puedas también experimentar paz con Dios. Y lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo ya tiene su pie sobre la cabeza de Satanás. Él ya lo tiene dominado y oprimido, pero por alguna razón todavía no lo ha aplastado. Pero pronto su cabeza será aplastada. Y cuando esto pase, reinará la paz completamente. Y esto es esperanzador. Y algo maravilloso que me impactó en este pasaje es que dice que aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de quién. ¿De quién? O sea que esto es posible sí y solo si estamos unidos a Cristo, porque entonces su victoria se hace mi victoria. Así que esta promesa es para aquellos que han abrazado las verdades del Evangelio. Por eso si aún no has abrazado estas verdades, yo te invito, yo clamo para que vengas a Cristo, para que vengas a la cruz en esta mañana, para que tu cabeza y tu alma no sean aplastadas en el infierno, como sucederá, y nos lo dice Pablo en esta mañana. Pero para aquellos que han rendido su vida completamente a las demandas de Dios, ahora podemos disfrutar de esa paz y de esa victoria. Y Pablo presenta una promesa, pero también presenta una oración. Él dice,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y la gracia no es algo que Jesús nos da, porque la gracia no es una cosa, es una característica intrínseca de la esencia de su carácter. En pocas palabras, lo que Pablo está diciendo es que el que no tiene a Jesús no tiene a gracia y por ende vive en desgracia. Porque Jesús mismo es la gracia y quien lo tiene a él tiene esa gracia de la que Pablo viene hablando. De los versículos 21 al 24, allí vemos una lista de personajes, pero no son simplemente nombres al final de una carta. Son la evidencia de lo que produce el evangelio verdadero. Personas reales, con historias reales, con diferencias reales, pero que pueden estar unidas por una razón, por una causa: Cristo, el evangelio y la doctrina. Y aquí vemos cómo es que el evangelio entonces cobra vida, capacitando a los creyentes para que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y lo que este pasaje nos presenta es un grupo de hombres que no están persiguiendo sus propios intereses, que eligieron estar donde el evangelio estaba siendo proclamado. Aquí podemos ver el verdadero evangelio en acción, produciendo unidad, afecto en el pueblo de Dios. Pablo está en Corinto cuando escribe esta carta a los romanos, muy posiblemente por sus palabras en la casa de Gallo, con otros hermanos. Y antes de terminar esta carta se reúne con sus colaboradores y allí se puede ver una relación de afecto, de unidad, de hermandad, como resultado de las verdades del evangelio que han sido implantadas en sus corazones. Podemos ver que Pablo es un hombre que trabaja en equipo, que pese a sus grandes capacidades, él sabía y entendía que necesitaba trabajar con otros para que la obra fuera efectiva. Él tenía que aprender a delegar y a trabajar en equipo. Él dependió de Tercio para escribir una carta tan extensa como esta, posiblemente por sus problemas de salud. Dicen algunos, tenía que ver con problemas visuales. Él ya no podía escribir, pero tuvo allí a alguien que le colaboró. Pablo se mostró vulnerable, fue humilde. Y podemos ver que este grupo era muy variado. Habían judíos, habían griegos, habían gentiles. Unos con posiciones influyentes, otros no. Pero lo único importante allí que tejía todas estas historias es el evangelio de Jesucristo. Y esto contrasta con las falsas doctrinas que dividen, porque allí los hombres no se ven como iguales, sino que se ven como superiores, porque ellos no están para servir, sino para ser servidos y atendidos. Hombres que no exaltan la obra de Cristo, sino sus propias obras. Algo muy diferente a lo que nos presenta el verdadero evangelio. Y con esto pasamos a nuestro tercer punto. ¿Cómo estoy de tiempo? Una iglesia afirmada en el diseño de Dios. Pablo culmina su carta sintetizando las verdades que ha expuesto a lo largo de estos 16 capítulos. Verdades que muestran el diseño de Dios para la salvación de los hombres. Diseño que los falsos maestros y quienes han apostatado de la fe no aceptan y que pretenden alterar porque no quieren someterse al diseño de Dios. Y Pablo termina con una declaración de adoración que muestra cómo la doctrina correcta sobre el Dios correcto inevitablemente termina en una adoración correcta. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Tu teología te lleva a adorar? Si tu teología no te lleva a adorar, algo está mal con tu teología. Si tu conocimiento de Dios no produce en ti la necesidad de postrarte ante Él, lo que tienes es información de un Dios, pero no conocimiento de Él. Porque el conocimiento de Él es lo que nos lleva a temerle, nos lleva a amarle, nos lleva a desearle y por ende nos lleva a adorarle.
Así que una iglesia, y es una de las quizás peligros que Pablo puede ver y prever y advierte, y debemos tenerlo presente, una iglesia que ha leído los versículos 17 y 18 podría estar tentada a pensar, ah, entonces necesitamos construir mejores sistemas de detección del error. Vamos a tener aquí detector de doctrinas. Necesitamos entonces entrenar mejor a nuestra gente para detectar herejías. Vamos a tener escuela de herejías acá. Necesitamos más vigilancia y más control y más mecanismos de protección. No, Pablo está dejando muy claro que el fundamento de la seguridad de la iglesia no es su competencia humana, es el poder de Dios que nos afirma, nos preserva y nos sostiene. La iglesia no se afirma a sí misma, la iglesia es afirmada y sostenida por Dios. Eso sí, esto no elimina la responsabilidad que como iglesia tenemos. Pablo acaba de pasar, bueno, no sé cuánto tiempo duró, no recuerdo ese momento cuánto tiempo duró Pablo escribiendo esta carta, pero nosotros sí llevamos por lo menos varios meses estudiándola y hemos visto versículos a versículo cómo se nos ha descrito esta correlación que hay entre la responsabilidad humana que opera dentro de la soberanía de Dios. La iglesia es sostenida por Dios. Es Dios el que nos hace perseverar, pero somos responsables de hacer lo que nos compete hacer. Y Pablo, para terminar su carta, retoma el lenguaje con el cual empezó. Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y ahora en el versículo 25 dice, al que puede confirmarnos según mi evangelio. Y Pablo no está hablando de un evangelio propio, no, él está hablando del evangelio que él cree, del evangelio que él proclama, que no es otro que el evangelio de Cristo. Ese evangelio que tiene poder para salvar. Ese evangelio que está ya al principio de la carta y que una vez más él trae para el cierre de su carta. Así que esto nos enseña que el evangelio no es solamente un punto de entrada al cristianismo, es el instrumento permanente por el cual Dios afirma a su iglesia a lo largo de toda la historia de ella y a través de nuestras vidas. Así que el creyente no recibe el evangelio una vez más y ya. No, no, no. Como muchos lo hacen, por ir en busca de otras revelaciones. El evangelio es la verdad más grande que existe. Es la verdad más grande que nos haya podido ser revelada. Y es tan grande que lo que podemos saber de ella es una milésima parte. Lo que podemos comprender de él es muy poco comparado con lo que él significa. Porque si tú y yo lo entendiéramos, viviríamos de una manera diferente. El creyente que crece en madurez no se aleja del evangelio, por el contrario, se acerca a él cada vez más y más de una manera más intencional con el propósito de llegar a entenderlo con una mayor profundidad para poder aplicarlo. Y esto es lo más importante, es para vivirlo, no es para tener una información aquí en mi cabeza, no. Hemos visto cómo él está hablando de cómo el evangelio se cobra vida en la vida de los hombres que cogen ese evangelio y lo pasan de su cabeza a sus corazones y a todo su ser, con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y es que el contenido del evangelio es Cristo mismo, su persona, su obra, su muerte, su resurrección. No es un sistema de ideas, es la proclamación de la persona más grande, maravillosa, gloriosa que haya pisado esta tierra. Y el evangelio que Pablo proclama es el mismo evangelio que Cristo proclamó. No es una innovación apostólica, sino que es la continuación y cumplimiento de lo que Jesús mismo enseñó. Y por eso Pablo va a hablar de un misterio que ha sido revelado. Y ese misterio es Jesús de Nazaret.
es el cumplimiento de toda la esperanza de Israel. Es el cumplimiento de la promesa para toda la humanidad, que el Hijo eterno de Dios se encarnó, vivió, murió y resucitó, y que ese acto redimió a la humanidad caída. Y esto no era obvio para los judíos que esperaban un Mesías conquistador. Los gentiles no esperaban nada de un judío crucificado, pero el misterio de Dios, el que reveló, es que la debilidad de la cruz es poder de Dios para salvar de la muerte a aquellos que en él creen. El evangelio que Pablo proclama no es el plan B de Dios. No es que el plan A falló con la caída del hombre y entonces tocó establecer un plan B, no. Este es el plan A, es el plan eterno concebido en la mente de Dios antes de que existiera el hombre, antes de que existiera cualquier cosa visible o invisible, antes que existiera la creación, antes de que existiera el pecado. Eso significa que la caída en el Edén, como lo vimos en Génesis 3:15 hace un momento, eso no fue algo que sorprendiera a Dios. El pecado no forzó a Dios a improvisar. La cruz no fue una reacción. La cruz fue una decisión eterna en el corazón del Padre. Por eso el Dios que afirma su iglesia, del cual Pablo habla en el versículo 25, es el Dios que desde antes del tiempo diseñó un plan perfecto y completo de redención. Y esto es lo que Pablo está mostrando como el misterio que ha sido revelado y que se está ejecutando con una precisión perfecta. Lo que para muchos fue una obra fracasada fue la victoria del Padre. Y el alcance de este plan, como Pablo lo dice, y no hay tiempo para ver todos los detalles, es un alcance universal para todas las naciones. Dice Romanos 1:5, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y lo termina en el versículo 26, donde dice, porque ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, y se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. Termino con esto, mis hermanos. Podemos reconocer cuán desobedientes somos, pero qué consolador que hay uno, saber que hay uno que nos guía a esa obediencia. Qué consolador que hay uno que puede hacernos obedientes, que hay uno que puede hacernos sabios para lo bueno, que hay uno que es el que nos afirma y que hay uno que promete traer un día una paz plena, total y verdadera. Por eso a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta mañana? Quiero hacer dos preguntitas para terminar. Para los creyentes que están aquí en esta mañana, tu comprensión del Evangelio es lo suficientemente profunda y centrada en Cristo como para poder discernir cuando una enseñanza, aunque suene atractiva, aunque suene muy novedosa, puedes identificar la distorsión de la verdad, puedes identificar cuando está desplazando a Cristo del centro de tu fe, puedes identificar eso. Tu vida diaria refleja que estás siendo fortalecido, transformado por el Evangelio de Cristo, o dependes más de tus propias fuerzas mientras descuidas la única verdad que te puede sostener hasta el final. Y para los que nos visitan en esta mañana,
Te preguntas si lo que escuchaste y lo que tú entiendes como éxito, o lo que tú escuchas cuando hombres predican por allí, puedes identificar cuando se le está dando la gloria al hombre y cuando se le está dando la gloria a Cristo. ¿Tiendes a confiar más en la elocuencia de las personas o confías en la fidelidad del texto bíblico? Que Dios nos ayude y nos guarde de confundir el amor cristiano con tolerancia en errores doctrinales. Que Dios nos ayude a ser fieles a su palabra y a seguir aprendiendo y creciendo a ser, como dice el texto, sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Oremos. Amado Señor, ante un texto como este, no podemos hacer nada más que humillarnos ante ti, reconocer nuestro pecado, nuestra negligencia, nuestra necedad, reconocer cuánto necesitamos crecer en el conocimiento tuyo, pero gracias porque pese a lo que somos, decidiste venir a salvarnos. Pese a lo que somos, quisiste darte a conocer y revelarte, Señor. Pese a lo que somos, enviaste a tu Hijo para morir en la cruz y de esa manera manifestarnos tu amor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de acercarnos a tu precioso evangelio para que, como dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, porque día tras día, por medio de tu evangelio, nos haces libres de tantas ideas, conceptos errados que por años hemos acumulado en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que solamente al ser expuestos a tu verdad pueden ser identificados y desechados. Danos la madurez, danos la sabiduría, danos la fortaleza, danos la humildad para reconocer nuestros errores y que tu obra transformadora y santificadora en nosotros siga moldeando tu carácter, siga transformando nuestros pensamientos para que cada día podamos pensar más bíblicamente, Señor, y no con las filosofías humanas de este sistema en el cual estamos envueltos, Señor. Que se cumpla la oración tuya, donde dijiste, no ordeno que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Guárdanos, Señor, de todo engaño de doctrina, de toda mentira. Presérvanos en tu verdad y permítenos también, Señor, como iglesia, ser guardianes de esas verdades que nos has encomendado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.